Hola, estimado hermano y hermana que estás escuchando esta grabación de la Escuela de Crecimiento Espiritual para este último domingo del mes de julio, domingo 26 de julio del 2020. Vamos a estar con gran gozo aprendiendo la palabra del Señor. Sea la bendición, la gracia de Dios contigo a través de su palabra, rogando al Espíritu Santo que esté conmigo en esta hora en que estoy aquí predicando y testificando de la palabra de Dios, y en la hora en que tú estés escuchando esta grabación, sea el Espíritu Santo contigo y redarguya tu corazón, te dé entendimiento para comprender todo lo que está escrito en la palabra de Dios. Y el Señor nos dé su gracia para que podamos avanzar poco a poco y día a día en el conocimiento de Jesucristo. Vamos a iniciar la Escuela de Crecimiento Espiritual de este domingo, y estamos ubicados en el segundo libro de Samuel. Ya estudiamos 4 capítulos y hoy vamos a enfocarnos solamente en el capítulo 5, en estos 25 versículos divididos, y así lo vamos a estar haciendo en 5 secciones. Vamos a llevar una metodología muy particular para esta clase, ya que, como te comenté, tenemos citas paralelas en el primer libro de las Crónicas, las cuales les pedí que revisaran. Espero que lo hayan hecho, y si no, de todos modos ahorita vamos a irlas mencionando y vamos a leerlas. Esta metodología que vamos a llevar para este capítulo 5 lleva 5 puntos precisamente, y lo vamos a hacer en cada una de las secciones. La primera sección es del versículo 1 al 5, la segunda del 6 al 10, la tercera el 11 y 12, la cuarta del 13 al 16 y la quinta del 17 al 25. Muchos tienen así exactamente dividido en sus Biblias, algunos otros quizá no, pero es la manera en que, por los temas que contiene, lo vamos a estar estudiando. ¿Cuáles son los 5 pasos que vamos a llevar en cada una de estas secciones? Número 1, vamos a leer la cita en segundo de Samuel. Segundo, vamos a leer la cita paralela en el primer libro de las Crónicas. Tercero, vamos a hacer una revisión comparativa de lo que está en las 2 citas para mirar en qué nos complementa una o la otra la narración de un mismo hecho. Y cuarto, tengo yo apuntado aquí un glosario, algunos términos, lugares, personas que son importantes en lo que está ahí siendo narrado, y voy entonces a revisar ese glosario. Si corresponde en alguna de las secciones tomar algún término, se los voy a decir. Ese es el cuarto paso. Y quinto, vamos entonces ya con todo ese conocimiento, habiendo leído las 2 citas, habiendo comparado y revisado el glosario, vamos entonces a comentar ese pasaje, ese fragmento. Voy a repetir en las 5 secciones ese mismo método, esos mismos pasos. Después de ello vamos a tener una siguiente sección que se divide en 3 partes y tiene que ver con el título que he puesto a esta clase, y tenemos por título el día de hoy: Marcas de un rey. Te repito el título: Marcas de un rey. Vamos a ver en esta última sección precisamente eso, en el rey David, cuáles fueron estas marcas con respecto a un rey, porque él a partir de aquí vamos a ver que comenzará a ser rey sobre todo Israel. Vamos a ver las marcas que se cumplen también, y vamos a leer pasajes con respecto a nuestro rey Jesucristo, y finalmente las marcas de rey en nosotros por la obra de Jesucristo, porque no es por nosotros mismos. Entonces, bueno, ese es el panorama general, esa es la estructura de la clase, y con eso en mente, pues vamos a iniciar la clase de este día con gran gozo y alegría en la palabra de Dios, y te invito a que me acompañes al segundo libro de Samuel, capítulo 5. Vamos a leer los versículos del 1 al 5. Vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón y hablaron diciendo: Henos aquí, hueso tuyo y carne tuya somos. Y aún antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú quien sacabas a Israel a la guerra y lo volvías a traer. Además, Jehová te ha dicho: tú apacentarás a mi pueblo Israel, y tú serás príncipe sobre Israel. Vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová, y ungieron a David por rey sobre Israel. Era David de 30 años cuando comenzó a reinar, y reinó 40 años. En Hebrón reinó sobre Judá 7 años y 6 meses, y en Jerusalén reinó 33 años sobre todo Israel y Judá.
Muy bien, esa es la cita de segundo de Samuel 5 del 1 al 5. Ahora vamos a revisar en primero de Crónicas esta cita paralela. ¿En dónde se encuentra? Primer libro de las Crónicas, capítulo 11, versículos 1 al 3. Ahí en Crónicas, apártale con un separador o pon una marquita y una señal, porque vamos a estar usando sobre todo el capítulo 11 y el 14. También vamos a tomar por ahí un poquito del capítulo 3, pero principalmente vamos a leer el 11 y el 14. Entonces, pues deja un separador ahí porque vamos a estar regresando a esas páginas. Vamos a leer la cita paralela de lo que acabamos de leer con respecto a la aceptación y proclamación de David como rey sobre todo Israel, sobre todas las tribus. Ahora leemos primero de Crónicas 11, 1 al 3. Entonces todo Israel se juntó a David en Hebrón diciendo: He aquí nosotros somos tu hueso y tu carne. También antes de ahora, mientras Saúl reinaba, tú eras quien sacaba la guerra a Israel y lo volvía a traer. También Jehová tu Dios te ha dicho: Tú apacentarás a mi pueblo Israel y tú serás príncipe sobre Israel mi pueblo. Y vinieron todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y David hizo con ellos pacto delante de Jehová, y ungieron a David por rey sobre Israel, conforme a la palabra de Jehová por medio de Samuel. Muy bien. Obviamente las narraciones van a ser muy similares. El libro de las Crónicas retoma mucho en toda su estructura de los dos libros de las Crónicas, retoma muchas de las cosas que estaban escritas y está buscando poner en un orden todas las cosas en cuanto a la historia de Israel. Si nunca has leído los libros de Crónicas, dale una ojeada a los primeros versículos y capítulos de primero de Crónicas y verás que empieza ahora sí que desde el principio, desde Adán, desde la creación del hombre, y empieza a dar todas las genealogías y empieza a hablarnos ya en particular, un poquito más adelante, con respecto a David y con respecto a Salomón y después a todos los reyes de Judá, y el segundo libro de Crónicas también se ocupa de todo esto. Entonces, siempre las citas pues van a ser muy similares. Vamos a hacer, de acuerdo a la metodología que te dije, pues un comparativo. Detalles que están en la primera parte que leímos en segundo de Samuel 5, que no están en este capítulo, pues es la parte final, en donde dice que después de haber proclamado a David rey sobre todo Israel, dice la edad a la que David inició, dice en los versículos 4 y 5 que David era de 30 años cuando comenzó a reinar, y nos da el total de su reinado, que también ya habíamos estudiado, 40 años, siendo que reinó en Hebrón sobre Judá 7 y medio, y en Jerusalén reinó 33 años sobre todo Israel y Judá. Ese dato que está en segundo libro de Samuel no está en el primer libro de las Crónicas. ¿Qué dato hay en Crónicas que nos pudiera añadir? Todo lo demás es muy similar, solamente que al final dice que lo que Dios había hablado a David con respecto a que él sería rey sobre Israel, en el libro de las Crónicas se reconoce que esto vino por la palabra o conforme a la palabra de Jehová por medio de Samuel. Esto ya lo estudiamos y se confirma así que es verdad esto que está en el libro de las Crónicas, que fue Samuel a quien Dios usó para primero señalar a Saúl que él había sido desechado como rey y que había el Señor buscado a alguien conforme a su corazón y alguien dentro de los cercanos a Saúl, porque ya para ese momento David estaba ahí cercano al rey Saúl, a un prójimo mejor que tú, le dice, para que él sea el que reine en lugar de ti, y vamos a ver, bueno, tiene muchas importancias esto, porque pues tiene que ver también sobre qué casa o sobre qué descendencia vendría la promesa, el pacto de Dios de un reino que permanecerá para siempre, hablando evidentemente con respecto al Mesías, que va a ser parte de nuestro tema el día de hoy. Entonces es importante que ahí en Crónicas confirma que esta palabra vino por medio de Samuel. Sabemos que Samuel no solo le dio la palabra a David, sino que lo ungió ahí en presencia de su padre Isaí, de sus hermanos, y estableciendo que Dios no mira lo que mira el hombre, sino mira el corazón, y era el corazón de David el que Dios amaba y a quien Dios había escogido
a quien Dios estaba ungiendo y a quien Dios iba a estar capacitando y preparando para que llegado el día él fuera rey. Recuerda que habíamos dicho que todo este tiempo y todo lo que hemos leído había sido un tiempo de preparación para David, para que él estuviera listo para todo lo que venía cuando llegara el tiempo para que él fuera rey. Llegó el tiempo porque él nunca quiso tocar a Saúl porque era el ungido de Jehová, pero llegó el tiempo en que Saúl tuvo que morir y entonces viene pues este periodo en donde viene esta guerra de la que hablamos entre la casa de Saúl y David, pero finalmente ya leímos ahorita en estos capítulos de 2 de Samuel 5 y de 1 de Crónicas 11 que David es proclamado rey. Esas son las diferencias que hay. Entonces, ahora vamos a ver si en el glosario, no, para esta sección no tengo ningún término o palabra en particular que comentarte. La mayoría de las cosas que están ahí escritas, pues ya las hemos comentado con respecto a Hebrón y con respecto a Jerusalén. Bueno, ahí te hago una notita. Jerusalén ahorita en la siguiente sección pues va a tomar mucha importancia, entonces no voy a explicar porque ahorita en la siguiente parte vamos a hablar mucho de Jerusalén. Muy bien, vamos entonces a comentar y lo hacemos sobre la base de 2 de Samuel, porque ese es el libro que estamos estudiando. Vamos a comentar este pasaje. Después de todo lo que había sucedido, esta guerra interna en Israel con respecto a Abner, que había levantado a Isboset en contra de David. Recordamos que los de Hebrón, que los de Judá, ahí en Hebrón, ya habían constituido a David por rey sobre ellos, pero solo era una tribu, la de Judá, que era la tribu de donde era David, y las demás no, pero después de la muerte del general Abner, quien ya había buscado con David hacer la paz y que se volvieran todas las tribus para con él. Recuerden que Joab mata a Abner, ya lo estudiamos, y después Isboset es asesinado por su propia gente. Entonces los ancianos de Israel, de quien Abner ya le había dicho a David, pues que tenían la intención de que David fuera rey sobre ellos. Entonces se acercan, dice este capítulo, de todas las tribus vienen los ancianos para hablar con David en Hebrón y se presentan pues en un sentido ahí al principio hablando como somos parte de un mismo pueblo, de una misma familia, ¿verdad? Somos hermanos, porque dice somos hueso tuyo, somos carne tuya, ¿verdad? Entonces ojalá hubieran tenido esta pensamiento, esta línea de pensamiento desde un inicio, se habrían ahorrado años de guerra y de perder gente y de estar en conflicto, cuando que pues por lo que miramos aquí, lo que hemos estudiado, era sabido que David sería el rey y no algún otro que se nombrara. Pero recuerda también que estamos viendo ese paralelismo, lo hemos venido viendo desde Jueces, y aquí también aplica entre hacer la voluntad perfecta de Dios, que era que David fuera rey, y hacer la voluntad del hombre, que era en este caso, por ejemplo, el nombramiento de Isboset, y que cuando se sigue la voluntad del hombre, pues se entra en conflictos, en contiendas, en pleitos, pero finalmente la voluntad de Dios es la que se cumple. Entonces ellos reconocen que en tiempos de Saúl, pues David era el que salía a la guerra. Saúl era un rey guerrero también, pero sabemos, recordarás ese canto que levantaban para David, que a Saúl le molestó, de que Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000, y entonces era alguien reconocido evidentemente que en muchas de las victorias del propio rey Saúl y David también con estos 600 hombres que él tenía después, pues salían constantemente. Recordarás cuando se levantó aún en medio del peligro para salvar la ciudad de Keila, ahí en Judá, y era reconocido por todos que pues quien había sido levantado después de Saúl para libertar al pueblo de Israel de sus enemigos era David. Entonces se acercan con él y dice que hacen pacto con ellos. Y aquí muy importante en el versículo 3 aparece de nueva cuenta la figura de Dios, de Jehová, porque dice que hicieron este pacto ahí en Hebrón, pero delante de Jehová. Entonces, pues lamentablemente no hay muchos pasajes ahorita en estos primeros capítulos en donde veamos que se tomara en cuenta a Dios, solamente cuando David le consultaba a Dios, es el único caso, pero aquí miramos que bueno, se dio lugar, tanto David como los ancianos y el pueblo, porque hicieron este pacto con David delante de Dios. Y recuerda que Dios pues todo lo mira, todo lo conoce, pero cuando todavía aún más le damos lugar y hacemos un pacto delante de él, Dios es el que en un sentido, como es testigo de este pacto, pues vigila también su cumplimiento. Y dice que ahí delante de Dios ungen a David por rey
sobre todo Israel. Ahora ya es sobre todas las tribus, tanto las que estaban del lado oriental del río, todas las que estaban del lado de la tierra de Canaán, hasta el norte, lo que se decía Dan, hasta el sur, lo que se decía Beerseba, hasta el desierto al sur, más al norte. Recuerda que los límites que Dios les había prometido iban muy al norte, dice incluso hasta el río, el río de Mesopotamia, que tenían que tocar, porque ese río, si ves un mapa, cruza, digamos, hacia el norte, a la parte norte de Israel. Todos esos territorios que después fueron Siria, Damasco, todo esto era parte de territorios de Israel. Entonces David iba a reinar sobre todo esto, y veremos que en tiempos de David, y después también permaneció esto en tiempos de Salomón, fueron los tiempos cuando más creció el territorio que Dios les había prometido, la tierra que les había prometido. Con David y en tiempos de Salomón es cuando fue más amplio este reino, este territorio, y además pues vamos a ver en esta propia clase que muchos temían a David porque veían que Dios estaba con él. Bueno, entonces David es ungido por rey sobre Israel. A partir de aquí entonces, pues ya tenemos que analizar todo lo que está sucediendo con David como el rey puesto de parte de Dios sobre su pueblo Israel. A partir de aquí ya entonces ubicamos al rey David. Muy bien, y ya leímos esos últimos 2 versículos en donde nos da su edad, que comenzó a reinar a los 30 años y reinó 40 años David, dándonos a entender evidentemente que reinó pues hasta los 70 años, ¿verdad? Y los años que reinó en Judá y los años que reinó en Jerusalén, ya todo esto también lo vimos. Vamos a leer la segunda parte. Vamos a 2 de Samuel 5, versículos del 6 al 10. Leemos, por favor. Entonces marchó el rey con sus hombres a Jerusalén contra los jebuseos que moraban en aquella tierra, los cuales hablaron a David diciendo: tú no entrarás acá, pues aún los ciegos y los cojos te echarán, queriendo decir: David no puede entrar acá. Pero David tomó la fortaleza de Sión, la cual es la ciudad de David. Y dijo David aquel día: todo el que hiera a los jebuseos suba por el canal y hiera a los cojos y ciegos aborrecidos del alma de David. Por esto se dijo: ciego ni cojo no entrará en la casa. Y David moró en la fortaleza y le puso por nombre la ciudad de David, y edificó alrededor desde Milo hacia adentro. Y David iba adelantando y engrandeciéndose, y Jehová, Dios de los ejércitos, estaba con él. Muy bien, antes de comentar, ya me iba yo a arrancar a comentar, vamos a leer la cita paralela. Ahorita leímos la cita de Samuel y vamos, voltea ahí donde esté tu separador, a 1 de Crónicas 11, ahora leemos del 4 al 9. Y de una vez leemos. Dice 1 de Crónicas 11, 4 al 9. Entonces se fue David con todo Israel a Jerusalén, la cual es Jebús, y los jebuseos habitaban en aquella tierra. Y los moradores de Jebús dijeron a David: no entrarás acá. Mas David tomó la fortaleza de Sión, que es la ciudad de David. Y David había dicho: el que primero derrote a los jebuseos será cabeza y jefe. Entonces Joab, hijo de Sarvia, subió el primero y fue hecho jefe. Y David habitó en la fortaleza, y por esto la llamaron la ciudad de David, y edificó la ciudad alrededor desde Milo hasta el muro, y Joab reparó el resto de la ciudad. Y David iba adelantando y creciendo, y Jehová de los ejércitos estaba con él. Vamos a hacer el comparativo en esta segunda parte. En el segundo libro de Samuel 5, del 6 al 10, nos menciona un detalle que no está en Crónicas, que es que los jebuseos habían hecho, digamos, un tipo de burla, de escarnio, diciendo que David era débil, que él no iba a poder entrar. Te doy un antecedente. Esta ciudad, Jebús, era una ciudad amurallada, fortificada, una ciudad que ahorita te voy a leer en el glosario, no había podido ser tomada, no habían podido ser echados fuera los jebuseos, era una ciudad durísima de tomar. Y entonces hacen ellos esta burla, este escarnio, perdón, es que me estoy buscando la cita de Samuel, ya estoy aquí otra vez. Y hacen esta burla, este escarnio, diciendo: tú no entrarás acá, pues aún los ciegos y los cojos te echarán, diciendo que pues David no tenía la fuerza, la capacidad, y que aún, digamos, lo más débil de su pueblo, lo ciego, lo cojo, echaría a David fuera. No necesitaría ni siquiera sacar a sus hombres más valientes, más guerreros, más aptos, sino fácilmente David
podía ser echado o ni siquiera entrar a su fortaleza, a esa ciudad que tenían ellos fortificada. Y entonces ese detalle no está mencionado en el primer libro de las Crónicas. Y David toma pues de esta misma burla, este mismo escarnio que le habían hecho, el decirle a sus hombres, ahí en el versículo 8, que al revés, entraran, tomaran la fortaleza y que subieran e hirieran a los cojos y ciegos, aborrecidos del alma de David. No sé si esto sea literal, yo lo veo más bien en un sentido figurado de decir, bueno, dicen que los cojos y los ciegos nos derrotan, pues ahora demuéstrenles y maten a todos los ciegos y cojos burlones que están allá, ¿verdad? Y dice que por esto se hizo, digamos, un proverbio de decir ciego ni cojo no entrará en la casa. Ese detalle está en 2 de Samuel. En 1 de Crónicas nos añade también algunos detalles. El primer detalle que nos añade es que menciona a la ciudad como Jebús. En 2 de Samuel solo menciona los jebuseos, pero aquí nos da pues el nombre de la ciudad, específicamente era Jebús, y ahorita esto nos va a servir para el glosario, porque vamos a ver los antecedentes de esta ciudad de Jebús y obviamente de sus habitantes, los jebuseos. Otro detalle que nos da, y lo mencionamos la clase pasada, es con respecto a Joab, en donde entendimos que David hace una promesa que al que derrotara a los jebuseos, ese sería cabeza y jefe, y que fue la razón por la que Joab fue nombrado el general del ejército de David, además de que ahí mismo nos dice que tuvo importancia en la reparación del resto de la ciudad, no solamente en la toma de la fortaleza, sino ahí el 8 dice que David estuvo edificando alrededor, desde Milo hasta el muro, pero que Joab reparó el resto de la ciudad. Entonces, este detalle ya lo comentamos, también es la razón por la que permaneció, porque David había hecho esta promesa y no iba a quebrantar su palabra de dejarlo a Joab como cabeza y jefe por causa de esta toma de la fortaleza de los jebuseos. Muy bien, ahora habiendo hecho este comparativo, vamos al glosario. Aquí sí tenemos tres cosas muy importantes que comentar. La primera, la ciudad de Jebús o Jebús en hebreo, los jebuseos, los jebusí. Jebuseo evidentemente solo significa que son los habitantes, un gentilicio, los habitantes de Jebús. ¿Y qué es esta ciudad Jebús o Jebús? Significa el término pisoteado, como un lugar para trillar. Esta es una de las naciones que debían haber sido echadas fuera, de las naciones que Dios le indicó a Moisés, que cuando tomaran la tierra tenían que echarlas para afuera, pero miramos aquí que los jebuseos no habían sido echados fuera. Vamos a leer algunos antecedentes que tenemos. Primero vamos a leer en el libro de Josué con respecto a esta ciudad Jebús, y vamos a Josué 18, 28. Josué capítulo 18, versículo 28, que es el último. Ok, aquí en esta sección, si ya estás ahí ubicado en Josué 18, son las ciudades que corresponden a la tribu de Benjamín. Ok, desde versículos anteriores lees de las tribus de Benjamín, y está mencionado ahí en el último versículo, en el versículo 27, dice Requem, Irpeel, Tarala, en el 28, Sela, Eleb, Jebús, y la propia cita aclara, el escritor de este libro de Josué aclara Jebús, entre paréntesis, que es Jerusalén. Gabá y Kiriat, 14 ciudades con sus aldeas. Esta es la heredad de los hijos de Benjamín, conforme a sus familias. Entonces esta ciudad tenía que ser conquistada. Número 1, porque era parte de los pueblos que Dios había mandado que echaran fuera. Número 2, porque era una ciudad que en la distribución había quedado asignada a los territorios de Benjamín. Entonces, para que también te quede claro en dónde estaba Jerusalén. Jerusalén estaba, aunque es territorio fronterizo con Judá y Benjamín, pero está ubicada como una ciudad de Benjamín, y su nombre antiguo es Jebús, el lugar del pisoteado, el lugar para trillar. Muy bien, ahora vamos a ver otro antecedente en el libro de los Jueces. Avanzamos ahí un poquito. Jueces 19, versículos 10 y 11. Muy bien, recordarás esta historia con respecto a un levita y su concubina, y que ellos, estando buscando dónde pasar la noche, el hombre no quería entrar a esta ciudad porque no era ciudad de sus hermanos de Israel, y sabemos la tragedia que sucedió ahí, en cómo
los quieren tomar y asesinan a la mujer. Todo esto lo estudiamos ahí en el libro de los Jueces, y esto provocó toda una guerra ahí en Benjamín, pero esto ya lo estudiamos. Y dice ahí está, es otro antecedente, versículos 10 y 11, Jueces 19, 10 y 11. Mas el hombre no quiso pasar allí la noche, sino que se levantó y se fue, y llegó hasta enfrente de Jebús, que es Jerusalén. De nueva cuenta, claro, deja ahí que Jebús es Jerusalén, con su par de asnos ensillados y su concubina, y estando ya junto a Jebús, el día había declinado mucho, y dijo el criado a su señor: ven ahora y vámonos a esta ciudad de los Jebuseos, para que pasemos en ella la noche. Entonces, bueno, son antecedentes que hay que leer, pero los tenemos sumamente claros. Ahora, tanto la cita de Josué como la de Jueces nos aclaran que Jebús es Jerusalén. Habíamos leído en la fracción, en el fragmento anterior, con respecto a David, que finalmente David había reinado 33 años en Jerusalén. El resto del reinado de David y todo lo que vamos a leer a partir de ahora y la próxima clase ya va a ser ubicado no en Hebrón, sino en Jerusalén. Y esta ciudad cobra gran importancia. Y vamos a leer un poquito de la importancia no solamente histórica de Jerusalén, porque era una ciudad, un lugar que Dios había elegido. No lo eligió David, aunque miramos que le llamó a la fortaleza ciudad de David, ahorita explicamos todo esto, sino Dios es el que había escogido esta ciudad. Pero Jerusalén pues tiene un significado mucho mayor. Vamos a ver que está esta ciudad en muchísimas de las profecías de los libros proféticos, y también miramos que sigue pues obviamente tomando mucha importancia en el Nuevo Testamento, y finalmente tiene una importancia no solo histórica sino también espiritual. Y todo esto, ahorita voy a leer un pasaje que pues nos engloba muy bien todo esto. Antes de leértelo, quiero explicar lo de la fortaleza de Sión y lo de la ciudad de David, porque finalmente esa cita pues es como una conclusión en todo este glosario. Te decía yo que Dios fue el que la eligió. ¿En dónde está escrito esto? Dios les había dicho desde tiempos de Moisés que en el lugar que él escogiere, allí tendrían que ir a presentar los sacrificios y su adoración a Dios en medio de tus tribus, el lugar que yo escogiere. Pero Dios no les había dicho qué lugar. Pero hay un par de citas más adelante en la Biblia, en el primer libro de los Reyes, versículo 11, primer libro de los Reyes, capítulo 11, versículos 32 y 36, en donde la propia Biblia, aunque ya estamos un poquito más adelante en el tiempo, declara que Dios fue el que escogió esta ciudad. Primero de Reyes 11, 32 y 36. Leo primero el 32. Y él tendrá una tribu por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel. Entonces Dios amaba esta ciudad y él había elegido desde antes esta ciudad en medio de todas las tribus de Israel. Pero vamos a ver el 36, que nos añade un poquito. Dice: y a su hijo daré una tribu, para que mi siervo David tenga lámpara todos los días delante de mí en Jerusalén, ciudad que yo me elegí para poner en ella mi nombre. Es una ciudad que Dios ha elegido para él, y es una ciudad en donde dijo que su nombre iba a estar en ella, en esa ciudad, y esto sigue siendo. Y ya veremos esta importancia que tiene la ciudad de Jerusalén. Sabemos en el ministerio, en el tiempo de Jesucristo, la importancia que tuvo, y entendemos también la importancia que tendrá desde la venida del Señor Jesucristo, que Él volverá a descender, como se fue en las nubes, como lo vieron sus discípulos irse, Él volverá y volverá a encender ahí al Monte de los Olivos, y para gobernar, para reinar desde Jerusalén sobre todas las naciones de la tierra. Pero esto lo vamos a leer un poquito más adelante. Entonces Dios eligió esta ciudad. Tiene muchísima importancia. Podrías decir, este fue un pasaje cortito, unos 5 versículos de que tomaron esa fortaleza. Bueno, esto inició algo muy grande, que además era un plan en la voluntad perfecta de Dios con respecto a la ciudad de Jerusalén. Hoy tú y yo debemos seguir orando por la paz en Jerusalén, de acuerdo a la instrucción que Dios nos ha dado en el Salmo 122. Pedid por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman, sea la paz dentro de sus muros, el descanso dentro de sus palacios. Por amor de mis hermanos y mis compañeros diré yo, la paz sea contigo, por amor a la casa de Jehová nuestro Dios, buscaré tu bien. Esto está vigente todavía, y tú y yo debemos seguir clamando por la paz en Jerusalén, que esto manifiesta finalmente un anhelo, un deseo, porque el Señor Jesús venga, porque pedimos paz para estos tiempos, pero sabemos que la paz
que permanecerá, que durará, es la paz que traerá el Señor Jesucristo y no tendrá fin, no tendrá límite. Entonces, el orar por la paz de Jerusalén, en un sentido, es el estar orando porque el Señor venga a establecer esa paz. Jerusalén es la ciudad de paz. Muy bien, vamos a ver ahora en este glosario otro término que está ahí mencionado en estas dos citas de segundo libro de Samuel 5 del 6 al 10 y primero de Crónicas 11 del 4 al 9, la fortaleza de Sión, porque aquí lo que dice que tomaron fue una fortaleza que estaba, ahorita vamos a ver, sobre un monte, pero tiene una representación mayor, esta fortaleza de Sión. Eso fue lo que empezaron tomando y a partir de ahí dicen las dos citas que empezaron a edificar la ciudad alrededor, ¿verdad? Pero el centro de todo fue el tomar esa fortaleza de Sión. ¿Qué era la fortaleza de Sión? Era la fortaleza de Jerusalén. A veces se refiere esta frase, y especialmente la palabra Sión, al monte de Sión, al área del templo. También muchas citas que vas a ver cuando se refiere a Sión, se refiere al área donde está el templo. Fue puesto allí el templo. O incluso a la ciudad misma. Cuando habla de Sión, se refiere a la ciudad misma, pero que no quitemos la idea, digamos, más clara con respecto a Sión, que es esa fortaleza, ese lugar, ese monte que tomó David y en donde después sería a partir de ahí desarrollada la ciudad y en ese lugar puesto el lugar de adoración para el Señor, primero con David tabernáculo y después a partir de Salomón, pues templo. La palabra Sión en hebreo, Sión, viene de un término tziyun, que significa ser conspicuo. Pues yo cuando lo leí, pues no lo entendí, no tengo claro esa palabra conspicuo. Cuando ya leí qué significa, y ahorita te lo voy a decir, pues ya me dio mucha claridad. Por eso siempre te invito a que tengas un diccionario a la mano. La palabra conspicuo, tziyun, de donde viene el término Sión, ser conspicuo, significa ilustre, visible, sobresaliente, como una columna o señal para guiar. Entonces, ya viéndolo así, pues entendemos que esta ciudad y el mencionar este término Sión, el ser conspicuo, entonces está hablando de un lugar en el cual estaba siendo puesto el ser visible, el ser ilustre, el ser sobresaliente, el ser como una columna, un monumento, una señal para guiar, ¿verdad? Y sabemos pues que con respecto al pueblo de Dios, Jerusalén no solo fue su capital política y de culto, sino que pues tiene una gran importancia histórica, profética y espiritual. Entonces, en verdad que este monte de Sión o este lugar llamado Sión, esta área, esta fortaleza, pues en verdad es un lugar marcado para ser ilustre, visible y sobresaliente. Lo sigue siendo. Vamos a leer un par de citas. Acompáñame a Primera de Pedro 2:6. Estamos viendo Sión. Vamos al Nuevo Testamento. Primera de Pedro 2, capítulo 2, versículo 6. Dice: por lo cual también contiene la Escritura. Y aquí ya empezamos a ver la parte también de su importancia espiritual, más que solo una importancia histórica o geográfica. He aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Está hablando de Jesucristo. Entonces, la obra de Jesucristo tiene que ver con este lugar Sión, con este lugar que fue señalado, escogido por Dios, porque dice esta cita, repito, que es Dios el que dice esto: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, a Jesucristo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Vamos a ver otra cita similar, digamos, a esta, con respecto a la relación, y ya teniendo entonces un significado mucho mayor, Jerusalén, de la obra de Jesucristo en este lugar, o a través de este lugar. Y dice Apocalipsis 14:1. Apocalipsis 14:1. Después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Entonces, ¿en dónde tiene cumplimiento muchas de estas cosas que están escritas? Dice: miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión. Hay más citas evidentemente, pero yo quiero leerte ahorita también en particular del libro de los Salmos. Es un libro que está lleno de menciones, por lo menos 38 veces, en 38 versículos diferentes, está mencionado en el libro de los Salmos Sión o el monte de Sión.
Y te voy a leer dos para mí muy significativos y porque pues, nos siguen hablando de la obra de Jesucristo. Salmo 2.6. Salmo 2.6. Y sabemos que este salmo, si lo has leído, si lo conoces, pues está hablando del ungido de Jehová y de su reino. Y entonces es un salmo profético, está hablando con respecto también a Jesucristo. Y dice aquí en Salmo 2.6, pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Entonces nos da a entender, y esto nos va a servir para la aplicación final que vamos a tener, que tiene que ver este monte de Sión con un reino, con un rey, que veíamos ya en las citas anteriores de Pedro y de Apocalipsis, pues es Jesucristo. Pero nos da una característica, una cualidad de este lugar, mi santo monte. Es un lugar santo, es un lugar que Dios escogió para manifestar su presencia y en donde está el Señor habita en la santidad, es un lugar santo. Entonces este lugar dice mi santo monte. Muy bien. Ahora, ¿quién da esa cualidad o esa condición de santo? Dios y su presencia. Vamos a leer ahora otro salmo, el Salmo 48, 1 y 2. Este salmo es conocido y mencionado con respecto a Sión. Aquí ya no solo se refiere a Sión, aunque sí lo menciona como monte, sino también como la ciudad de Dios. Es otra expresión. Nosotros podemos entonces entender que Sión pues era ese lugar, o es ese lugar físicamente, ese monte, ese lugar que era una fortaleza, que después fue puesto ahí el templo, pero entendemos también que es el monte de Dios, el monte santo, entendemos que es la ciudad de Dios, el lugar donde Él está habitando. Por lo tanto, entonces tiene un significado espiritual de que es el lugar de su presencia. Por eso a veces encontrarás en cantos de alabanza y adoración que hablamos de subir a Sión o de gozarnos en Sión. Bueno, esa expresión, pues nosotros no estamos allá en Israel, no estamos parados sobre ese monte, pero sí estamos subiendo a la presencia de Dios, estamos subiendo a su casa, a su morada, al lugar de su presencia, y Sión representa eso. Salmo 48, 1 y 2. Grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo. Hermosa provincia, el gozo de toda la tierra es el monte de Sión, a los lados del norte, la ciudad del gran rey. Y sigue entonces muy ligado el asunto a que es la ciudad de Dios, el monte santo, el lugar de su presencia, pero es también la ciudad del gran rey. Aquí ya escrito con mayúscula, hablando de un nombre, el nombre de Jesucristo. Él es el gran rey. Muy bien, 38 veces en los Salmos está mencionado esta palabra de Sión o del monte de Sión. Y evidentemente que entonces David entendió, porque los salmos están llenos de alabanza y de adoración, y en donde se presenta esto, en la presencia de Dios, ¿verdad? Delante de su trono, a sus pies. Entonces David entendió que era el lugar de adoración para Dios. Muy bien, vamos al tercer término de este glosario. Esta parte era larga, pero es que es bien importante para todo lo que vamos a estar estudiando. Este es central, esta parte de aquí. Y la tercera es la ciudad de David, porque está mencionado ahí varias veces, o un par de veces, que era la ciudad de David y que fue llamada esa fortaleza la ciudad de David. La palabra ciudad es ayar, es la palabra que se usa normalmente en hebreo para ciudad. Es un lugar guardado por un vigilante o vigía. Puede ser desde un lugar muy pequeño como una aldea, hasta un pueblo, una población mayor, hasta una ciudad como este caso. Ese término es muy amplio y significa un lugar guardado por un vigilante o vigía. ¿A qué se refiere la ciudad de David? También aquí que no haya confusión, se está refiriendo a ese lugar específico de la fortaleza de Sión, ¿verdad? Porque pudiéramos entender la ciudad de David era todo Jerusalén. Y en muchas o en prácticamente todas las muertes de los reyes dice que fueron enterrados con sus padres en la ciudad de David, pero se refiere específicamente a ese lugar en donde David construyó ese primer muro, esa casa, en donde después se construyó el templo, ocupando ese monte, ¿verdad? Y alrededor de eso se fue construyendo toda la ciudad de Jerusalén. Pero la ciudad de David se refiere más en particular a Sión, para que me entiendas, en Jerusalén, que a toda la ciudad de Jerusalén. Y evidentemente está hablando pues de este lugar que tomó, de la fortaleza de Sión. Ahora, con respecto al contexto que estamos estudiando. Ahora, te quiero leer para que no haya confusión,
porque pudiera alguno o conocer alguna cita o tener curiosidad y encontrar que este término de la ciudad de David lo vas a encontrar en Lucas 2, 4 y 11. Ahí no se confundan para que no vaya a haber un error. Ahí no está refiriéndose a la ciudad de David. Todas las menciones en Reyes que hay sí son con respecto a ese monte en Jerusalén, pero lo que está en Lucas se refiere a la ciudad de Belén, para que no haya confusión y pudiera alguno decir, bueno, entonces Jesucristo nació en Jerusalén. No, vamos a leer esas citas, Lucas 2, 4 y 11, porque dice esta cita, Lucas 2, 4, y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David. Entonces ahí la mención ciudad de David no es esta fortaleza de Sión, sino está mencionando que también a Belén, pues la conocían o la llamaban como ciudad de David, porque de ahí era la casa y la familia de David. Recuerda que así decían de su padre, era Isaí de Belén. Y lo confirmamos en el 11, para que no haya ahí confusión, prefiero aclararlo. Y dice que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Pero otra vez, si tú lees aislado el versículo 11, podrías decir, entonces, de acuerdo a lo que Eliud dijo, Jesús nació en Jerusalén. No, aquí en este contexto, por eso hay que leer el contexto completo, hay que leer más, no solo versículos aislados que tú encuentres en una concordancia. Está hablando de Belén, que os ha nacido hoy en la ciudad de David, en Belén, un Salvador, que es Cristo el Señor. ¿Okay? Hago esa aclaración, esa ciudad de David es Belén. Muy bien, con eso terminamos el glosario, hablamos de Jebús, que es Jerusalén, hablamos de la fortaleza de Sión, de lo que significa Sión, y hablamos de la ciudad de David, para dejar claro esos pasajes. Entonces, en el contexto de 2 de Samuel 5, del 6 al 10, vamos a comentar este pasaje, aunque ya he comentado la mayoría. Dice que David, después de haber sido nombrado rey, marcha con todos sus hombres, ahora ya era un ejército mayor, no eran solo sus famosos 600, a Jerusalén contra los jebuseos y contra esta fortaleza de Sión, contra esta ciudad de Jebús. Y dice que moraban en aquella tierra. Ya explicamos que los jebuseos, David debía echarlos fuera porque esto era una orden de parte de Dios, cosas que no se habían cumplido en tiempo de la conquista. David estaba avanzando y cumpliendo, como habíamos visto cuando tomaba aldeas de otros pueblos, de amalecitas, de jesureos. Veíamos que estaba avanzando en cuestiones de conquista. Bueno, este es un avance más, ¿verdad? Y viene este escarnio, esta burla que habíamos visto que le hacen, pero David, especialmente de acuerdo a lo que vimos en Crónicas, con la ayuda de Joab, que pues se ve que era, ya vimos, muy bueno para la guerra, para el pleito, pero se excedía en su violencia y en su odio, toma la fortaleza de Sión y hieren a todos, los echan fuera, toman este lugar y cambian el lugar de este lugar. No se llamó más Jebús, sino ahora se llamó Jerusalén, y no se llamó más la fortaleza de los jebuseos o la fortaleza de Sión, sino ahora tomó esta fortaleza para vivir ahí y le puso por nombre la ciudad de David. Y de ahí, a partir de ahí, edificó la ciudad alrededor. También vimos con ayuda de Joab. Lo más importante para mí está en el versículo 10, porque dice, David iba adelantando y engrandeciéndose, y Jehová Dios de los ejércitos estaba con él. Entonces, esto es lo más importante. ¿Por qué David fue reconocido rey? ¿Por qué David marchó? ¿Por qué David pudo sacar a los jebuseos que nadie en siglos pudo sacar de ahí? Ni otros pueblos, ni Israel, ni ningún otro conquistador, ni ningún libertador pudo sacarlos de ahí. ¿Por qué David sí pudo? Porque Jehová de los ejércitos estaba con él. Entonces, un aspecto fundamental, una marca de rey, que todo esto lo vamos a ver, pues es que Dios esté contigo, para que entonces, como aquí dice, David iba adelantando, iba engrandeciéndose. La cita de Crónicas dice, iba adelantando y creciendo, ¿verdad? Entonces, iba creciendo en fuerza, iba creciendo en territorio, iba creciendo en dominio, iba creciendo en gracia delante de Dios, y entonces todo esto pues le daba estas victorias. David tomó esta fortaleza y a partir de ahí, digamos, no puedo decir se funda porque era una ciudad que ya existía, pero se desarrolla lo que es Jerusalén, que estaremos leyendo a partir de aquí con respecto a Jerusalén. Vamos a ver la próxima clase cuando David trae el arca a Jerusalén. Muy bien, ahora vamos a la siguiente sección. Leemos 2 de Samuel 5,
11 y 12, solo 2 versículos y ahorita vemos su paralelo. Lee conmigo. También Hiram, rey de Tiro, envió embajadores a David y madera de cedro y carpinteros y canteros para los muros, los cuales edificaron la casa de David. Y entendió David que Jehová le había confirmado por rey sobre Israel y que había engrandecido su reino por amor de su pueblo Israel. Leemos ahora el paralelo en 1 de Crónicas 14, 1 y 2. Hiram, rey de Tiro, perdón, les doy oportunidad por si no lo habían buscado. 1 de Crónicas 14, 1 y 2. Hiram, rey de Tiro, envió a David embajadores y madera de cedro y albañiles y carpinteros para que le edificasen una casa. Y entendió David que Jehová lo había confirmado como rey sobre Israel y que había exaltado su reino sobre su pueblo Israel. Muy bien, vamos a hacer el comparativo. Muy similares estos versículos de ambas citas. En la primera habla que este rey Hiram le envió de la ciudad de Tiro, ahorita les hablo un poquito de esto, les envió carpinteros y canteros para los muros, porque David iba a construir en este lugar, en la ciudad de David, una casa, su casa. Y en el libro de Crónicas lo menciona un poquito diferente, ahí habla de albañiles y carpinteros, los cuales le edificaron una casa. Entonces, es la única, digamos, ni siquiera diferencia, sino solo términos que están puestos de manera diferente en una cita y en la otra. Entonces, vamos a revisar el glosario para que vayamos entendiendo bien este pasaje. Hiram, rey de Tiro. ¿Quién era este Hiram? Él fue, pues como está ahí mencionado, el rey de una ciudad. Ahorita les explico dónde está esta ciudad, Tiro. En tiempos de David, en tiempos de Salomón, este rey aparece en varias narraciones. Aquí en este libro de Segundo de Samuel, aparece también en Primero de Reyes y en Primero y Segundo de Crónicas. ¿Por qué? Pues porque ahí es donde está narrado todo lo de David y todo lo de Salomón. Entonces este rey permaneció en tiempos no solo de David, sino también cuando Salomón fue rey, Hiram seguía siendo el rey de Tiro. Y siempre en estos pasajes vas a ver que aparece constantemente como proveedor de bienes a ambos. Aquí estaba hablando que le envió gente para trabajar, que le envió madera, que le envió materiales. Veremos que a veces enviaba oro, que a veces usaba de barcos. O sea, en general la mención con respecto a la relación de Hiram, rey de Tiro, con David y Salomón era como proveedor de bienes a ambos. Era un rey que pues se consideraba amigo de David, amigo de Salomón, los ayudaba para el cumplimiento de muchas cosas que ellos hacían, especialmente con respecto a construcción, con respecto a materiales, y tenían, pues digamos, una cercanía, había paz con este rey de Tiro, y él los estaba ayudando constantemente, y pues también se entiende en el contexto que estaba buscando tener paz con ellos, ¿verdad? Aquí ya en la cita en específico, pues está reconociendo a David como rey, ¿verdad? Al ayudarle con esto. ¿Qué ciudad reinaba? Tiro. Esta ciudad es una ciudad, pero también es puerto, es una ciudad pegada a las costas del mar Mediterráneo, es una ciudad y puerto de Fenicia. Esta ciudad tiene importancia evidentemente, como yo te decía, para conseguir materiales, porque al estar pegada al mar pues podía usar de barcos, ¿verdad?, para traer materiales de otros lugares y poder distribuirlos en toda esta zona en donde estaba Israel. Entonces era una ciudad en el sentido comercial de mucha importancia, pero más allá del asunto comercial que está narrado muchas veces, lo veremos con respecto a Hiram en estas citas de Segundo de Samuel y en Primero de Reyes. Yo quiero comentar un aspecto con respecto a Tiro y a este rey Hiram, porque miramos esa cercanía, miramos esa ayuda o ese respeto que le tenían a David, y entendemos, y aquí en el contexto dice que David al ver esto entendió que Dios estaba confirmándolo como rey. ¿Por qué? Porque estaba viniendo un rey de fuera pues a reconocerlo y a apoyarlo, ¿verdad? Y estaba aún pues regalándole materiales, trayéndole gente para que lo sirviera, y David entonces entendía que todo esto era de parte de Dios. Pero quiero hablar con respecto a no a David, sino a aquel rey, a Hiram, porque a pesar de la cercanía que tuvo con David y de la cercanía que tuvo con Salomón y de ayudarlos en muchas cosas, de conocer evidentemente, no solo por la cercanía, sino por el tiempo que permaneció este rey, todo lo que fue el reino de David y sobre todo lo que Dios hacía con David y a través de David y después con Salomón, a pesar de esa cercanía, ni Hiram ni los de Tiro se convirtieron. ¿Cuántas veces tenemos gente así?
que dices, pues es cercana, me llevo muy bien con él, es mi amigo, hasta me ayuda. A veces hasta decimos, híjole, a veces es más ayudador o más cercano que hasta mi propia familia o que hasta los hermanos de la iglesia. A veces llegamos a tener expresiones de decir, pues es de muy buen corazón, es muy noble, pues ya solo le faltaría recibir a Cristo, ¿verdad? Yo creo que tú conoces a alguien así. Y no hay una narración en particular si alguna vez David o Salomón hicieran un intento, digamos, de que ellos se convirtieran, pero la realidad es que Hiram recibió testimonio y nunca se convirtió, ¿verdad? Tú procura dar siempre testimonio a todos, sea de palabra o de hecho, ambos, ¿verdad? Dales testimonio para que miren y conozcan a Jesucristo, y siempre que tengas la oportunidad, invítales a conocer a Cristo. No dejes que se queden en buenas personas, no dejes que se queden en grandes amigos, no dejes que se queden en gente de gran corazón o de buenas obras, porque eso al final de cuentas perece y no permanece. Y lo único que permanece, o el único que permanece, pues es el que tiene al Hijo de Dios en su corazón. Y entonces pues háblales. Yo quiero hacer esta invitación a través de este ejemplo de Hiram. Háblales de Cristo y busca que no se quede solo en una relación de amistad, sino que ellos puedan ser salvos también. Y en este caso, pues los de Hiram y los de Tiro nunca se convirtieron, al grado, lamentablemente, te voy a leer un par de citas, que Dios tuvo que castigarlos y destruirlos. Y está en el libro de Amós. Si tú has leído alguna vez Amós, sabes que ahí están señalados muchos pueblos, naciones, en donde Dios señala claramente cuáles fueron sus pecados, y usualmente usa esta expresión de por 3 pecados y aún por el cuarto. Entonces está incluido tristemente esta ciudad de Tiro aquí en esta narración de Amós. Amós 1, versículos 9 y 10. Amós 1, 9 y 10 dice: Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Tiro y por el cuarto no revocaré su castigo, porque entregaron a todo un pueblo cautivo a Edom y no se acordaron del pacto de hermanos. Prenderé fuego en el muro de Tiro y consumirá sus palacios, ¿verdad? Entonces señala el Señor las razones por las cuales él ve que hay mal o maldad en este pueblo y que no hubo arrepentimiento y que no se acordaron, dice incluso ahí, del pacto de hermanos. Y entonces viene ahí en el 10 el señalamiento de la destrucción de Tiro. También en el Nuevo Testamento hay algo con respecto a esta ciudad de Tiro. En Lucas capítulo 10, versículos 13 y 14. Y está hablando, vamos a citar Lucas 10, versículos 13 y 14. Y son ayes que el Señor levanta con respecto a ciudades que han sido duras, con respecto a ciudades que han sido insensatas, que no han querido oír, ¿verdad? Y aquí, aunque habla de ciudades, pues así también hay vidas y corazones que han sido insensatos en no querer oír, y tú sabes que los ayes en el Nuevo Testamento pues hablan de juicios. Y leemos aquí Lucas 10, 13 y 14. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, que si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotras, tiempo ha que sentadas en cilicio y ceniza se habrían arrepentido, pero no se arrepintieron, ni Tiro ni Sidón. Por tanto, en el juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón. No significa que no sean castigados, sino que dice, va a ser peor el castigo para los que sí miraron los milagros de Dios y no creyeron, que para estos que si se hubieran hecho los milagros se hubieran arrepentido, pero no se arrepintieron. Dice, por tanto, en el juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras. Y continúa el Señor ahí también hablando de Capernaum y de ciudades que fueron duras. Y este fue el caso de los de Tiro. Bueno, quería tomar ese paralelismo también para pues invitarte a que, aunque tengas gente cercana o que te conozca, sean familiares, amigos, gente que dices son de gran corazón, son buenas personas, todo, finalmente si no tienen a Cristo, las buenas obras no salvan. Muy bien, vamos a continuar. En mi glosario tengo hasta ahí, de este pasaje, hasta ahí solamente, es la única mención, Hiram y Tiro. Vamos entonces a comentar el pasaje brevemente con base en 2 Samuel 5, 11 y 12. Ya te dije que este rey pues reconoce entonces a David y en un acto evidentemente de paz, de amistad, envía, dice, embajadores, le envía madera,
sabemos que hacia esa parte más norte había mejores maderas, hacia el Líbano era la mejor madera, la de mejor calidad. Dice que le envía madera de cedro, le envía gente para que trabaje, carpinteros, le envía canteros, le envía, dice la otra cita, albañiles, para que le ayuden a edificar el muro, a edificar la casa de David. Y lo más importante es el 12, dice que David entendió al mirar todo esto, que era Dios el que estaba moviendo estas cosas, usando de gente, aún en este caso inconversa, y de otros pueblos, para que recibiera bendición David y recibiera bendición Jerusalén y el pueblo de Dios. A través de todo ello, confirmando Dios que David era rey sobre Israel, las demás naciones también lo estaban reconociendo. Y dos frases muy importantes. Aquí en Samuel dice que había engrandecido su reino por amor de su pueblo. Entonces no era por un merecimiento. Si Dios estaba haciendo esto, y muchas cosas que Dios hace en tu vida, en mi vida, que Dios mueve, no son por merecimiento, son porque Dios ama a su pueblo. Y Dios muchas cosas mueve cosas y muchas veces mueve cosas y miramos bendición, miramos prosperidad, o como aquí que está siendo engrandecido David, pero debemos ser humildes y siempre reconocer que es por amor de su pueblo. La cita de Crónicas dice un poquito diferente, dice ahí que fue y que había exaltado su reino sobre su pueblo Israel. Entonces, diciendo el Señor, pues también, como habíamos visto ese salmo, que Dios es el que sujeta a mi pueblo debajo de mí, pues Dios le estaba dando la autoridad sobre Israel, pero David tenía que entender que era por amor de su pueblo y porque amaba a David también, para que David no entrara en soberbia. Muy bien, vamos a leer el siguiente pasaje. Este es más sencillo de explicar, aunque ahí hay una aclaración que hacer. Leemos ahora 2 de Samuel 5, del 13 al 16. Y tomó David más concubinas y mujeres de Jerusalén después que vino de Hebrón, y le nacieron más hijos e hijas. Estos son los nombres de los que le nacieron en Jerusalén: Samúa, Sobab, Natán, Salomón, Ibjar, Elisúa, Nefeg, Jafía, Elisama, Eliada y Elifelet. Leemos el paralelo en 1 de Crónicas 14, del 3 al 7. Y espero que ya estés ahí. Dice: entonces David tomó también mujeres en Jerusalén, y engendró David más hijos e hijas. Y estos son los nombres de los que le nacieron en Jerusalén: Samúa, Sobab, Natán, Salomón, Ibjar, Elisúa, Elpelet, Noga, Nefeg, Jafía, Elisama, Beeliada y Elifelet. Ahí tienes un montón de opciones para tus futuros hijos, un montón de nombres bonitos. Bueno, entonces están estas dos citas. Aquí quiero leer otra paralela. 1 de Crónicas 3, regrésate ahí tantito, ya la habíamos leído. 1 de Crónicas 3, del 5 al 9, porque habíamos visto de los hijos de Hebrón, vamos a leer ahora del 5 al 9. Estos 4 le nacieron en Jerusalén: Simea, Sobab, Natán y Salomón, hijo de Betsúa, hija de Amiel. Y otros 9, Ibjar, Elisama, Elifelet, Noga, Nefeg, Jafía, Elisama, Eliada y Elifelet. Todos estos fueron los hijos de David, sin los hijos de las concubinas, y Tamar fue hermana de ellos. Muy bien. Entonces vamos a hacer una comparación, porque quedamos, después de leer las citas paralelas, a hacer un comparativo. Y aquí está curioso porque el comparativo pues nos lleva a 3 tablitas diferentes, ¿verdad? Bueno, antes de eso quiero mencionar, David ya habíamos visto que tenía 6 mujeres ahí en Hebrón, o sea, 6 hijos de 6 mujeres diferentes, y además había traído de vuelta a Mical, se lo había pedido a Abner y a Isboset, ya tenía 7, pero dice que aquí, llegando a Jerusalén, cuando él se establece, toma más mujeres y aún concubinas, y tiene hijos e hijas. Solo hay una hija que sí está mencionada muy claramente, Tamar, pero tiene hijos e hijas sin mencionar, dice ahí, a los de las concubinas. O sea, tuvo muchos hijos David, y menciona sus hijos mayores, los 6 mayores, pues le nacieron en Hebrón. Después menciona 4 que le nacieron primero en Jerusalén. Uno de ellos, pues muy notorio, Salomón, en donde la cita de Crónicas 3 nos dice que era hijo de Betsúa, hija de Amiel. Estamos hablando de esta historia que leeremos en 2 de Samuel 11 más adelante con respecto a Betsabé. Es esta misma, Betsúa, hija de Amiel, es esta mujer Betsabé. Y entonces vamos a, bueno, solo queda ese antecedente, que es la mamá de Salomón, y tendrá también su importancia en las historias posteriores. Pero miramos en estos 3 pasajes
que obviamente, bueno, todos estos hijos fueron después de Hebrón. La cita que deja, digamos, más claros los números es la cita de Crónicas, porque dice que primero tuvo 4, los menciona, y después dice que tuvo 9, lo dice, está escrito que tuvo 9. Pero si tú cuentas, si pudieras hacer un comparativo, yo ya lo hice, en las citas, en la cita de segundo de Samuel 5, están mencionados solamente, bueno, en total, 11 hijos, es decir, 4 y 7. Las otras dos citas sí mencionan 13, 4 más 9, ¿verdad? Entonces yo hice un comparativo de los hijos que faltaron en el segundo libro de Samuel 5, porque los demás, pues cambia un poquito a veces el nombre, la traducción, digamos, pero coincide. Y te leo rápido, voy a leer los nombres que están en primero de Samuel 5, luego en primero de Crónicas 14 y luego en primero de Crónicas 3, en orden. El primer hijo, de acuerdo a los tres, se llamaba Samúa, y en el tercero Simea, es el mismo. Segundo hijo, Sobab, así está mencionado. El tercero, Natán. El cuarto, Salomón, ahí no hay cambio. Luego de los otros 9, el primero, Ibjar. El segundo, Elisúa, que ahí en primero de Crónicas lo mencionan como Elisama. Por eso pudiera haber confusión con otro Elisama que está más abajo, pero es este Elisúa, el sexto. Luego el séptimo y octavo es el Pelet o Elifelet, ese es el séptimo que no está mencionado en Samuel, y el octavo es Noga, que no está mencionado tampoco en Samuel. Esos son los dos que por alguna razón que desconozco no están mencionados en segundo libro de Samuel 5. Los demás coinciden, el noveno es Nefeg en todas las citas, el décimo es Jafía en todas las citas, el onceavo es Elisama en las 3 citas, el número 12 se llama Eliada y solo en la de Crónicas 14 lo menciona como Beeliada, le añaden una BE al principio, Beeliada, pero es este mismo Eliada, y el último Elifelet, está mencionado igual, el número 13 en todas. Entonces, bueno, de todos estos hijos, ya habíamos visto que de los que nacieron en Hebrón, vamos a mirar en los pasajes al primogénito Abnón, vamos a hablar de Absalón, vamos a hablar de Adonías, en todos los conflictos que hubo, de la hija Tamar que está aquí mencionada también vamos a hablar, y de todos estos hijos aquí mencionados, pues en realidad el que destaca, el que toma importancia en las historias, pues es evidentemente Salomón, el hijo de Betsabé, o como lo mencionaban aquí, Betsúa. Bueno, esa es la mención. Yo sé que solo mencionado es difícil ubicar esto, ya si tú quieres después, pues solamente por curiosidad este ejercicio, pero sí que te quede claro que está confirmado que fueron 9 hijos después de los primeros 4 hasta Salomón, vinieron otros 9, y que por alguna razón, segundo de Samuel, no escribió o no consideró a Elifelet o el Pelet y a Noga. Muy bien. Vamos a continuar. Entonces, esto es todo lo que vamos a mencionar de esta fracción. Vamos ahora a los últimos versículos del 17 al 25. Y aquí es pues una narración más completa. Entonces vamos a leer con calma segundo de Samuel 5, 17 al 25. Oyendo los filisteos que David había sido ungido por rey sobre Israel, subieron todos los filisteos para buscar a David, y cuando David lo oyó, descendió a la fortaleza. Y vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Refaim. Entonces consultó David a Jehová diciendo: iré contra los filisteos, los entregarás en mi mano. Y Jehová respondió a David: ve, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. Y vino David a Baal Perasim, y allí los venció David, y dijo: quebrantó Jehová mis enemigos delante de mí, como corriente impetuosa. Por esto llamó el nombre de aquel lugar Baal Perasim. Y dejaron allí sus ídolos, y David y sus hombres los quemaron. Y los filisteos volvieron a venir y se extendieron en el valle de Refaim. Y consultando David a Jehová, él le respondió: no subas, sino rodéalos, y vendrás a ellos enfrente de las balsameras. Y cuando oigas ruido como de marcha por las copas de las balsameras, entonces te moverás, porque Jehová saldrá delante de ti a herir el campamento de los filisteos. Y David lo hizo así, como Jehová se lo había mandado, e hirió a los filisteos desde Geba hasta llegar a Geser. Muy bien. Vamos a leer la cita paralela. Está en primero de Crónicas 14, del 8 al 17. Y leemos de esta manera. Oyendo los filisteos que David había sido ungido rey sobre todo Israel, subieron todos los filisteos en busca de David, y cuando David lo oyó, salió contra ellos.
Y vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Refaim. Entonces David consultó a Dios diciendo: subiré contra los filisteos, los entregarás en mi mano. Y Jehová le dijo: sube, porque yo los entregaré en tus manos. Subieron pues a Baal Perasim y allí los derrotó David. Dijo luego David: Dios rompió mis enemigos por mi mano, como se rompen las aguas. Por esto llamaron el nombre de aquel lugar Baal Perasim. Y dejaron allí sus dioses, y David dijo que los quemasen. Y volviendo los filisteos a extenderse por el valle, David volvió a consultar a Dios, y Dios le dijo: no subas tras ellos, sino rodéalos para venir a ellos por delante de las balsameras. Y así que oigas venir un estruendo por las copas de las balsameras, sal luego a la batalla, porque Dios saldrá delante de ti y herirá el ejército de los filisteos. Hizo pues David como Dios le mandó, y derrotaron al ejército de los filisteos desde Gabaón hasta Geser, y la fama de David fue divulgada por todas aquellas tierras, y Jehová puso el temor de David sobre todas las naciones. Muy bien, vamos entonces a hacer el comparativo de esta cita. Y miramos aquí en el libro de Samuel, primero que David dice descendió a la fortaleza, es decir, los filisteos, ahorita lo comentamos, oyeron que David era rey, vinieron contra él, y Samuel nos da a entender que en segundo de Samuel, que él vino a encerrarse, a planear a partir de ahí en la fortaleza, el lugar que habían tomado, para pelear contra ellos. Descendió a la fortaleza, pero después vemos que la batalla fue en un valle. En ambos casos le menciona a Dios pues, dos estrategias diferentes para una misma acción o un mismo resultado, el pelear contra los filisteos, y para derrotarlos, primero una manera más frontal, y después una estrategia diferente de rodearlos y de esconderse para salirles después al encuentro. En ambos Dios le dijo: ciertamente entregaré, ¿verdad? Y a mí me gusta más como dice en segundo de Samuel: ciertamente te los entregaré, porque Crónicas solo dice: te los voy a entregar en tu mano, pero en la cita de Samuel Dios le está diciendo es algo determinado. Entonces, cuando tú escuchas algo determinado de parte de Dios, pues tienes que salir con fe, con confianza, con valentía a hacerlo, porque no puedes dudar, no debes dudar, porque si Dios ha dicho ciertamente, como por ejemplo nos ha dicho ciertamente vengo en breve, pues tú no tienes que dudar que Él va a venir, porque Él dijo ciertamente vengo en breve. Y en Samuel dice así: ciertamente entregaré. También ahí importante, ahorita lo vemos en el glosario, dice que como corriente impetuosa destruyó a sus enemigos, una frase que usa David. Ahorita analizamos todo esto del nombre Baal Perasim. Y en la cita de Crónicas dice: rompió a mis enemigos por mi mano, pero es Dios el que lo hizo a través de mí. Entonces es válido que uno obtenga victorias y que se reconozca que tú obtuviste esa victoria. Como le decían, tú eres el que sale, tú eres el que vence, tú eres el que libertará a Israel, pero es Dios el que hace esta obra. Dios rompió a mis enemigos por mi mano, pero fue Dios el que los rompió, como se rompen las aguas. Ahorita vemos lo de Baal Perasim. En la cita de Samuel dice que fue tal la victoria que dejaron ahí sus ídolos y David los quemó. En Crónicas menciona como dioses, para que empatemos claramente, porque hay veces gente sobre todo que está en idolatría y nos dice: no, es que no es lo mismo adorar que venerar, no es lo mismo ídolos que dioses, ¿verdad? Y aquí Dios está dejando claro, si tú lees en paralelo segundo de Samuel y primero de Crónicas, qué fue lo que quemaron. En una dice ídolos, en la otra dioses. Sus dioses falsos, sus ídolos, es lo mismo. No nos dejemos engañar por eso. Otro detalle es que en segundo de Samuel dice que al final menciona que los hicieron, huir desde Geba, los hirió, dice, desde Geba hasta Geser, y en Crónicas dice desde Gabaón hasta Geser. Y pues hay algún quisquilloso dirá: no coincide, la Biblia tiene contradicciones. No, ahorita vamos a ver que eran el mismo lugar o un lugar muy cercano. Está refiriéndose a la misma región, ahorita te la voy a explicar. Entonces no hay ningún problema en que en un lado diga desde Geba hasta Geser, que en el otro diga desde Gabaón hasta Geser. Importante en el pasaje de Crónicas, en el pasaje de 1 Crónicas 14, en el versículo 17, añade un detalle, igual que hizo ya en otros dos pasajes, que no está en Samuel, y dice el 17: la fama de David fue divulgada por todas aquellas tierras. Es decir, lo que te digo, que se reconoce lo que está sucediendo a través de alguien, pero es Dios el que lo está haciendo. Es decir, esa fama
que corría con respecto a David y al pueblo de Israel, tenía que ser para hacer notorio, para dar testimonio de Dios. Y dice, y Jehová puso el temor de David sobre todas las naciones. Entonces otra vez, esa fama o ese temor que las naciones alrededor empezaron a tener de David, híjole, este cuate ni te metas con él porque te va a ganar en batalla. Pero que quede claro, ¿por qué te va a ganar en batalla? Porque Dios está con él. Porque Dios es el que está poniendo ese temor, porque Dios es el que está haciendo correr esa fama. Ay, ese niño es muy inteligente, pero que se sepa que es porque Dios te ha dado la inteligencia. Ay, es que él es muy bueno para ciertas habilidades o para ciertas cuestiones de fuerza o de agilidad. Sí, pero que se sepa que es porque Dios te ha dado eso. Y porque además, cuando entiendes que Dios te lo ha dado es porque Dios tiene un propósito. Entonces, muy importante lo que se añade ahí. Es Dios el que hizo que fuera divulgada esa fama y es Dios el que puso el temor sobre todas las naciones, porque Dios había determinado que David fuera rey y Dios lo iba a respaldar. Muy bien, vamos en el contexto de 2 de Samuel 5, 17 al 25 ya vimos vamos al glosario, ya me iba yo a comentar el pasaje, no, si hay bastante aquí. Primero, menciona un lugar, el valle de Refaim. Este es un valle cerca de Jerusalén. Y está interesante la palabra Refaim. La palabra Refaim es un plural de Rafá. No te confundas con la palabra en hebreo Rafá, que significa curar o sanar, cuando es la referencia a Jehová Rafá, que es nuestro sanador. Es muy similar la palabra, en español se menciona igual, pero no es lo mismo. No confundan para nada, por favor. Refaim es el plural de la palabra Rafá, entonces sería en hebreo Rafaim. Tú sabes, o si no lo sabes te lo digo, que en hebreo, siempre que veas un im, está hablando de un plural, es como la S en español. Siempre que veas sim, por ejemplo, igual Baal Perasim, ese im al final, los querubim, o sea, son querub, muchos o varios, querubim, Perasim, Refaim, siempre que veas eso en hebreo, es un plural. Entonces, eran los Rafaim y Rafá, este término significa gigante. Entonces, este valle, que era un valle cerca de Jerusalén, era un valle que había sido o que era conocido como el Valle de los Gigantes o que ahí había habido gigantes. Te lo voy a comprobar. A estos de Refaim se les conocía como los refaitas. Y te quiero leer un par de citas de estos refaitas o de uno que fue refaita. Y ya lo conoces. El que ya estudió ya sabe para dónde voy. Josué, capítulo 12, versículo 4. No es el que ya se imaginó que voy a hablar de Goliat. No, ese era filisteo. Vamos a hablar de otro gigante. Josué, capítulo 12, versículo 4. Y mira, entonces estamos hablando de los de Refaim o refaitas. Dice este versículo: y el territorio de Og, rey de Basán, que había quedado de los refaitas, el cual habitaba en Astarot y en Edrei. Ahí está hablando, ya sabes que Moisés conquistó dos reinos, el de Og, el de Sehón. Og era rey de Basán y estos eran territorios, describe ahí que él dominaba y que después le fueron quitados cuando lo derrotaron, pero dice un detalle, que había quedado de los refaitas. Entonces este hombre era de los que había quedado de los gigantes o de los Refaim. ¿En dónde está esto? Porque dirás, ay, te lo está sacando de la manga. No, te doy una cita más clara. Deuteronomio 3:11. Que este era un gigante. Dice, porque únicamente, Deuteronomio 3:11, porque únicamente Og, rey de Basán, había quedado del resto de los gigantes de los Refaim. Su cama, una cama de hierro, no está en Rabá de los hijos de Amón. La longitud de ella es de 9 codos y su anchura de 4 codos, según el codo de un hombre. Una cama gigantesca de 4 metros por otro tanto. Gigantesca. Entonces, ahí está, bien claro, para que quede claro, este era un valle, el valle de los gigantes, ¿verdad? Muy bien. Entonces, bueno, está interesante el término, a mí siempre me gusta encontrar este tipo de detalles. Segunda palabra que encontramos aquí en esta narración de nuestro glosario, Baal Perasim, en hebreo Baal Peratzim, y la palabra Baal, tú sabes que significa señor, dueño, poseedor, ¿verdad? Amo, en ese sentido, del que tiene el control o del que tiene el dominio en ese sentido. Y Peratzim, que es un plural, Perat significa ruptura o rotura,
y entonces siendo un plural es el poseedor de las roturas o el dueño de las rupturas, o porque algunas Biblias ponen del que quebranta, pero el término quebrantamiento es un poquito diferente. Aquí habla más bien del que rompe, del que hace una ruptura en algo, ¿verdad? Entonces eso significa Baal Perasim. Y las propias citas lo explican. La cita de Samuel dice, ¿por qué el lugar se le llamó Baal Perasim? Porque dice, allí quebrantó Jehová a mis enemigos como corriente impetuosa, ¿verdad? Como las aguas que revientan, si alguien ha estado en el mar, o en la orilla del mar y ve cómo revienta contra las piedras, por ejemplo, el mar, ¡fum!, revienta con un ímpetu tremendo. Bueno, así fue la victoria que Dios le había dado a David sobre los filisteos, que era un pueblo tremendo para la guerra, pues Dios los quebrantó en mano de David, así muy fácilmente, muy rápidamente, los reventó como si reventaran las aguas impetuosas contra una roca. Y la manera en que lo describe Crónicas es similar, y dice, Dios rompió mis enemigos por mi mano, como se rompen las aguas. Por esto llamaron el nombre de aquel lugar Baal Perasim, ¿verdad? Entonces es el Señor o el dueño, el poseedor de roturas o de rupturas. Se volvió famoso ese lugar en el valle de Refaim, en donde tuvo David estas victorias. Otro término por ahí que a lo mejor no entendemos en el glosario son las balsameras. Esta palabra es bacá y significa llorando. Entonces, en el entendido que está hablando aquí de un árbol, era un árbol que lloraba, ¿verdad? No es el de La Noche Triste de Hernán Cortés. Un árbol que llora es algún tipo de árbol que destila goma, ¿verdad? Hay árboles que luego te acercas a su tronco y tienen ahí como aceite pareciera, así como amarillito, que está así escurriendo, o blanquito, una como goma que está escurriendo. A eso se refiere. Esas eran las balsameras y se traduce así porque se entiende que es de donde se sacaba usualmente el bálsamo, que se utilizaba para curación. Entonces, pero bueno, aquí fue una estrategia de guerra que ahorita veremos. Pero esas son las balsameras, un árbol que destila algún tipo de goma. Muy bien, finalmente te decía yo el asunto de las ciudades, desde Geba hasta Geser, en Samuel, y la otra cita dice desde Gabaón hasta Geser. Bueno, ya te busqué las citas y esto lo puedes ver, la referencia está en Josué 18 del 21 al 28. Lee ahí, están ahí todas las ciudades de la tribu de Benjamín y está mencionada Geba, está mencionada Gabaón, están dentro de ese pasaje. No lo voy a leer porque son muchos versículos y son centrales en nuestra clase, pero te los dejo. Josué 18 del 21 al 28. Geba era una ciudad que era de los Gabaonitas en Benjamín. Recuerda que Gabaón era una ciudad muy grande y Geba era una de las ciudades menores que estaban cerca de Gabaón y era parte de Benjamín, y Gabaón pues era una ciudad en Benjamín, la primera ciudad, digamos, cuando pasaron de este lado del río, en donde se establecieron, ¿verdad? Entonces, miramos que es parte de Benjamín. No hay ningún problema. ¿A qué se refiere entonces desde hasta lo que está ahí escrito? Porque me faltó Geser. Geser es una ciudad un poquito más lejana, más hacia el poniente, entre Jerusalén y lo que se conoce como Jope. Jope era un puerto mediterráneo que correspondía a Dan. Acuérdate que Dan tenía territorio ahí pegado a Judá, a Efraín y también hasta el norte. Pero en este caso, Jope era un puerto pegadito ahí al Mediterráneo en Dan. Esta ciudad, digamos que estaba a la mitad del camino entre Jerusalén y la orilla hasta allá, hasta Jope. Y esta ciudad era una ciudad de levitas en el monte de Efraín. Recuerda que el monte de Efraín era un territorio muy grande que está mencionado en territorios de Judá, en territorios de Efraín y en territorios de Dan. Entonces, era una ciudad hacia el mar. ¿Para dónde vivían los filisteos? Para allá, hacia el mar vivían, todas sus ciudades eran para allá, pegadas hacia el Mediterráneo. Entonces lo que significa aquí es que los hirió fuertemente David, y dice desde donde estaban, desde Geba, desde Gabaón, desde esas ciudades cercanas, digamos, a Jerusalén, a la zona de Benjamín, y los siguió y los persiguió y los hirió hasta llegar a Geser, es decir, casi hasta allá, hasta los límites, los corrió hasta su territorio a los filisteos. Entonces, bueno, vamos a regresar a analizar, ya vimos el glosario, y vamos a comentar este pasaje. Y nos basamos en 2 de Samuel,
5, 17 al 25. Los filisteos, recuerda, a través del rey Aquis en Gat, habían conocido a David, conocían su fama con el rey Saúl, pero lo habían tenido ahí. Los príncipes no habían querido que saliera a la guerra con ellos, no le creían y le piden a Aquis que lo regrese a Ziklag. Esto ya lo estudiamos. No confiaron en él y tenían razón, porque aquí miramos la confirmación de que David en realidad nunca estuvo a favor de los filisteos ni de Aquis, que él cuando estuvo ahí aprovechó para hacer incursiones a territorios cercanos y ir derrotando a enemigos de Israel, y aprovechó para que fuera guardada su vida de Saúl y que al mismo tiempo no lo mataran los filisteos. Pero todo esto fueron estrategias que David tomó para salvar la vida, la de sus hombres, y para librarse también de, en ese momento, la persecución que Saúl hacía sobre su vida. Pero en realidad pues nunca estuvo con ellos. Entonces hoy en los filisteos, pues los mismos con los que David había vivido un periodo mayor de un año, que él había sido ungido por rey sobre Israel, y ellos, pues me imagino, en furia, en coraje, en enojo, David traicionero, y ahora mira, ahí está, ya salió la realidad de las cosas. Dice que suben para buscar a David, y David entonces desciende a la fortaleza, me imagino hacia ahí su estrategia de guerra, con Joab como el general de su ejército, ya organizando a las tribus y todo, para salir a batalla. Los filisteos se extienden en este valle cercano a Jerusalén, el Valle de los Gigantes, y David no sale, perdón la expresión, a lo bruto, como a veces nosotros que tenemos un reto por delante o una cosa por hacer y salimos a lo bruto, y no fuimos pero ni para darle los buenos días al Espíritu Santo. Y dice aquí que David no hizo eso, sino que se detuvo y consultó a Jehová, y primero le dijo: Señor, ¿sí voy o no voy? O sea, no muevo un pie si tú no me dices que vaya. Y segundo le pregunta: si llego a salir, pues los vas a entregar en mi mano. Y dice que Dios le responde a David que sí vaya. Le dice: ve, porque ciertamente los voy a entregar a estos filisteos, los voy a entregar en tu mano. Entonces Dios le confirma, y David, pues teniendo la palabra de Dios, la confirmación de Dios, pues imagínate cómo sales. Por eso es importante, ya lo he dicho muchas veces y lo voy a seguir diciendo, consultar a Dios en todo, porque así sales con una certeza, con una seguridad de que Dios está contigo, de que Él te va a ayudar, de que Él te va a guardar, de que Él te va a dar la victoria, y de que vas a cumplir el propósito para el que Dios te está enviando. Entonces dice que David va a Baal Perasim, pues bueno, ya adelantan que ahora ya se conoce ese lugar así, va a este lugar ahí en el valle y derrota a los filisteos. No dice específicamente la estrategia, sino que los vence David, y ahí viene esta frase por la que viene el nombre Baal Perasim, porque Dios los quebrantó a mis enemigos delante de mí como corriente impetuosa. No sabemos si es literal, ha habido pasajes donde Dios literal con corrientes impetuosas se lleva a sus enemigos, como en el torrente de Sison, pero o es una expresión, ¿verdad? Solamente, y ese lugar fue entonces conocido como Baal Perasim, y igual en Crónicas decía: rompió a mis enemigos como se rompen las aguas. Huyen de tal manera que dejan allá sus ídolos. ¿De qué les sirvieron? Los ídolos de este mundo, los dioses de este mundo no son nada, son vanos, no sirven de nada, los tienen que cargar, y a la hora que huyeron, pues nadie los cargó y se quedaron tirados. Son inútiles, son vanos, no sirven de nada. El único Dios vivo y verdadero es Jesucristo, es Jehová de los ejércitos. Ahí dejaron a sus ídolos, y pues David, sabiendo que esto era anatema, contaminación, lo quema, deshace eso, porque él no quería que nada de esto entrara a Israel, al pueblo de Dios. Queman a sus dioses falsos, los ídolos falsos que dejaron ahí tirados los filisteos. Los filisteos se reorganizan y dice que vuelven a venir otra vez obstinados, y se extienden otra vez en el valle de Refaim. Eran muchos los filisteos, eran muchas ciudades, era un pueblo poderoso, pero mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y ellos no entendieron esto. David sí, pues vengan cuantas veces quieran, porque al final del día la orden es que yo termine con todos ustedes. Y otra vez David, fíjate, él después de la primera victoria pudo haber tenido orgullo, soberbia, y decir: pues qué grande soy, qué grandes batallas lucho, y mira mis victorias, y salir, pero no. Otra vez mantener la humildad, mantener la búsqueda de Dios, mantener la dependencia de Dios. Y David consulta a Jehová de nueva cuenta, y Dios le responde. En esta ocasión le dice: no subas, la vez pasada subiste de frente y ganaste, pero ahora traen otra estrategia, y yo que soy Dios que miro todo, ya sé qué estrategia traen. Ahora rodéalos.
y te vas a ir a otra zona en donde están esos árboles que echan goma, esas balsameras, y se van a esconder ahí enfrente de las balsameras. Y dice, y cuando oigas entonces que vienen en camino hacia acá, en el ruido de marcha, dice en segundo de Samuel, y la cita de Crónicas, ay, ya perdí mi cita de Crónicas por andar jugando con con el separador. En la cita de Crónicas dice, cuando oigas venir un estruendo por las copas de las balsameras, es decir, que estos árboles causaban ruido a la hora que se quebraban sus ramas, y pues cuando venía el ejército caminando por ahí, iban tronando todas las ramas, iba ese sonido de marcha. Entonces dice, te moverás, entonces vas a salir, sal luego a batalla, dice la cita de Crónicas. Dice, porque Jehová saldrá delante de ti a herir al campamento de los filisteos. Y dice en Crónicas, y saldrá delante de ti y herirá el ejército de los filisteos. Entonces, dos cosas hirió: el ejército y el campamento, ¿verdad? Hirió por completo las filas militares de los filisteos. Y importante, obviamente, que es Dios el que salió delante del pueblo y delante de David. Siempre pídele a Dios que Él sea el que vaya al frente de la batalla. Jehová Nisi, que Él sea tu estandarte, tu bandera. Siempre en las batallas iba al frente la bandera. Bueno, tú y yo no tenemos que inventarnos como que la bandera cristiana, que algún símbolo que nos identifique. Tú y yo necesitamos levantar el nombre de Jesucristo, levantar a Jehová de los ejércitos, decir, Señor, tú eres Jehová Nisi. Si algo levanto yo, Señor, que es señal de victoria, que es señal de pertenencia, de identidad contigo, es a ti a quien levanto, es tu nombre a quien levanto. Jehová Nisi, mi estandarte, mi bandera, tú eres el que pelea por mí. Y si Dios pelea por ti, pues entonces ya ganaste, porque Él siempre gana. Gloria a Dios. Y entonces Jehová sale delante de ellos para herir a los filisteos, y David viene, esto que ya te narré, entonces los hiere y los persigue desde esa zona en donde estaban, en Benjamín, en Geba, en Gabaón, en el valle de Refaim, hasta Geser, hasta allá lejos, pues, y no dice qué tan grande fue el daño, pero seguramente fue mucho. Muy bien, con esto terminamos esta narración de estos capítulos, pero ahora viene una parte importante, o la más importante para mí, que es la aplicación. Y yo te decía que después de estar estudiando esto, íbamos a ver las marcas de un rey. Marcas de un rey, ese es nuestro tema. Y miramos en estos capítulos 5 fragmentos que estudiamos, pues 5 marcas que había en David como rey. Primero, pues que él fue ungido como rey y puesto como rey, ¿verdad? Entonces, evidentemente nadie puede tener la marca de un rey, pues si no es escogido, si no es llamado, si no es ungido y si no es puesto como rey. Entonces, esa es la primera marca. Todo esto nos va a servir también para estudiarlo con respecto al Señor Jesús y con respecto a ti y a mí. Entonces, ¿eso dónde lo encontramos? Pues en el primer fragmento que vimos, en donde David, pues es ya no solo ungido, sino proclamado como rey. Él ha sido ungido y puesto por rey. Esa es la primera marca, obvio. Segundo, es decir, que nadie puede tomar algo que Dios no le ha dado. Segundo, la segunda marca que vemos aquí, está en el segundo fragmento que estudiamos, es que Jehová, Dios de los ejércitos, estaba con él. Porque podríamos pensar que el segundo paso, la marca del rey, es la conquista, es tomar la fortaleza. Y sí, ese es el resultado. Pero ¿qué es la marca? La marca es que Dios esté contigo. La marca es que tú tengas el sello del Espíritu, estés rociado con la sangre de Jesús. Dios te identifique, Dios diga, este es mío, es mi hijo, es mi hija, es mi pueblo, esta es mi iglesia. Y entonces Dios, y aquí lo escribe como Jehová, Dios de los ejércitos, esté contigo. ¿Verdad? Esa es la segunda marca de David como rey, que Dios estaba con él, y entonces en consecuencia él podía ser un conquistador y tomó la fortaleza y quebrantó al enemigo, ¿verdad? Veremos al final la victoria o vencer al enemigo, pero aquí estamos hablando de derribar los muros, ¿verdad? De tirar esa circunstancia, eso que impide, eso que estorba, para que tú llegues a lo que Dios había prometido y a lo que Dios había hablado. Y entonces, si Dios está contigo, pues tú puedes tomar la fortaleza. David lo expresó en el Salmo 18, ¿verdad? Que con mi Dios asaltaré los muros y derribaré ejércitos. Es esa misma idea. Tercero, que lo vimos en el tercer fragmento con Hiram, una marca de un rey es que el reino debe ser confirmado y engrandecido.
¿Cuál sería un ejemplo contrario a esto? Pues Isboset. Lo pusieron de rey, pero en realidad nunca fue rey, ni fue confirmado, ni fue engrandecido. Pero cuando hay un reino con las marcas de un verdadero rey, es un reino confirmado y engrandecido. Las frases que se utilizaron, por ejemplo, en Crónicas, era un reino de un rey, exaltado su reino sobre su pueblo, un rey al que le es entregada autoridad, pero también engrandecido ese reino por amor de Dios sobre su pueblo, sobre ese pueblo, ¿verdad? Porque estamos hablando evidentemente de las marcas de un rey, pero de un rey que está en la voluntad de Dios. Entonces, esa es la tercera marca. Dios confirma y engrandece ese reino, lo exalta. Cuarto, lo vimos, dirás, lo de los hijos de David no va a tener nada que ver. Pues sí, porque otra marca de un rey y de un reino que está siendo confirmado y engrandecido es que es un reino que crece, que se multiplica y que prospera. Habíamos visto que David había hecho crecer la ciudad, la construyeron alrededor de la fortaleza de la ciudad de David, pero aquí estamos hablando también en lo particular que David se multiplicó y prosperó a todos los niveles, familiar, personal, familiar y como rey de Israel. Y vamos a ir viéndolo, eso no está solo en este contexto, que el reino de David fue un reino sumamente próspero y el de Salomón todavía más. Entonces, multiplicarse y prosperar es otra de las marcas de un rey. La quinta, pues la vemos en la derrota sobre los filisteos, es vencer al enemigo. Un rey no es un rey estático, no es un rey cobarde, no es un rey que se queda en su lugar o que solamente quiere ocupar una posición, una silla. Es un guerrero, es un valiente, es el primero que da ejemplo, es el primero que da testimonio, es el que dice, si voy a salir a la guerra, el que va adelante, bueno, va Dios primero, pero el que sigue soy yo, porque el pueblo tiene que ver que soy un rey que les está dando a ellos confianza, porque mi confianza está puesta en Dios, que está fortaleciendo al pueblo para que no tema, para que no se debilite, porque yo estoy tomando esas fuerzas del Señor. Entonces, ahí miramos que otra de las marcas de un rey es vencer al enemigo. Te las repito, ungido y puesto por rey. Obvio es la primera marca de un rey. Que Dios esté con él y entonces pueda tomar la fortaleza. Tercero, que sea un reino confirmado y engrandecido. Cuarto, multiplicarse y prosperar. Y quinto, vencer al enemigo. Todas estas son marcas de un verdadero rey. Esto lo miramos en el rey David. Pero vamos a ver ahora esas marcas en nuestro rey Jesucristo. Sabemos que todo lo que pasó con David, y hay así mucha enseñanza en la Biblia, son enseñanzas que nos hablan de Cristo, que son tipo de Cristo, ¿verdad? Muchos de los siervos de Dios en sus virtudes que Dios les dio, pues nos están hablando del Señor Jesucristo, que tiene en Él toda la plenitud de todas las cosas, está en Él. Él tiene todas las virtudes. Y miramos en David este ejemplo, pero vamos a ver las marcas del Rey Jesús, para finalmente ver las marcas del Rey en nosotros por medio de Jesucristo. Y esto lo quiero hacer a través de un par de citas o de varias citas. Y quiero leer, primero vamos a Isaías 9, del 2 al 7. Isaías 9, del 2 al 7. Y todo lo que vimos ahorita lo vas a encontrar en esta propia cita en Jesús. Vas a ver que Él es ungido. ¿Cómo se dice ungido en hebreo? El Mesías, ¿verdad? Y en griego, el Cristo. Él es Jesucristo, el Mesías, el ungido. Entonces el primer paso está cumplido en Él y está ahí profetizado en Isaías 9. Y luego vamos a ver que Dios está con él, está ahí escrito, porque el celo de Jehová de los ejércitos hará esto, que es un reino confirmado. Vamos a ver ahí, hasta usa la palabra, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia. Vamos a ver que es un reino que se multiplica y prospera. Lo vamos a leer, literal también usa la palabra, multiplicaste la gente, aumentaste la alegría. Y vamos a ver que es un reino que vence sobre sus enemigos, y porque lo dilatado es su imperio, y la paz, dice, no tendrá límite. Y lo liga evidentemente a la promesa que Dios hace, el pacto que Dios hace con David, que estudiaremos la próxima clase o en próximas clases. Vamos a leer las marcas de un rey en Jesucristo. Está profetizado y se cumplió en él. Isaías 9 del 2 al 7. Emociónate conmigo. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos.
Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor como en el día de Madián. Porque todo calzado que lleve el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados, pasto del fuego. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Es Jesucristo nuestro Rey, el gran Rey, el Rey de la eternidad, el Rey de los santos, el Rey de la gloria. Eres tú, Señor Jesús. Vamos a confirmarlo en un lugar donde es evidente confirmar, porque es la revelación de Jesucristo como Rey y como Dios, en el libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 5. Yo celebro leer el libro Apocalipsis porque a mí no me llena de miedo, o no me llena de dudas, o no me llena de temores de qué pasará, sino me llena de una certeza de que en medio de todo lo que pueda venir, tenemos nosotros nuestra confianza y nuestra fe puesta en Jesucristo, el Rey sobre todo, el que vendrá y gobernará, y nosotros estaremos con él. Apocalipsis 1:5 dice, Apocalipsis 1:5, y de Jesucristo, para que te quede claro que es él, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Y avanza ahí Apocalipsis 19, versículos 11 al 21. Y de otra vez te lo pido, emociónate conmigo, porque estamos hablando que en David había algunas de estas marcas en un rey, pero en Jesucristo están todas las marcas del Rey de reyes y Señor de señores, de un Rey soberano, sublime, alto sobre todo y sobre todos, y que la palabra sea la que hable y dé testimonio de esto. Apocalipsis 19, 11 al 21. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido en una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz, diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Gloria a Dios. Jesucristo, Rey de reyes, Señor de señores, fiel y verdadero, el Verbo de Dios. En ti, Señor, encontramos las marcas no solo de un rey, sino del gran Rey que eres tú, Jesús. Rey por la eternidad, Rey de los siglos, inmortal, invisible, único y sabio Dios. Tu reino es eterno, tu trono es firme y permanece para siempre, y tu cetro es cetro de justicia. Eres Jesucristo, el gran Rey. Amén. Y tú y yo, nosotros, también tenemos y debemos tener y manifestar las marcas de un rey. ¿Por qué? Porque tenemos al Rey de Reyes en nuestro corazón. Es por medio de Jesús,
pero tú y yo también debemos manifestarlas. Primera de Pedro 2:9, cita que también conoces. Gloria a Dios. Y esta es la obra del Rey en nosotros y de las marcas del Rey en nosotros. Primera de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Regreso al libro de Apocalipsis y volvemos a leer en el 1:5, en la parte B, y el 6. Porque de nueva cuenta, en ti y en mí están esas marcas y deben manifestarse las marcas de un rey por la obra de Jesucristo en nosotros. Dice a partir del 1:5b, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, a él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Avanza un poquito conmigo, Apocalipsis 5:9 y 10. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Es la obra de él. Pero dice el 10, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Y el 12 confirma la obra de Jesucristo. Lee el 12 también. Dice que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Gloria a ti, Señor, porque nosotros podemos participar de todo esto por la obra de Jesucristo, por el amor con que nos amó, porque Él nos limpió de todos nuestros pecados con su sangre, porque Él entregó todo, entregó su vida por ti y por mí. Por eso es que Él es digno. Por eso es que Él es digno de tomar el libro y abrir sus sellos. Por eso es que Él es digno de tomar el poder, riqueza, sabiduría, fortaleza, honra, gloria y alabanza. Porque con su sangre nos compró. Él hizo esa obra, pero para que tú y yo no permaneciéramos igual, sino que para que fuéramos reyes y sacerdotes para nuestro Dios, para Dios el Padre. Y tú y yo debemos tener bien claro eso. Gloria a Dios. Avanzamos otro poquito, ya casi acabamos. Apocalipsis 17:14. Dice: un rey vencedor, pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Yo he recibido a Jesucristo y tengo esa señal, esa marca sobre mí, pero yo quiero permanecer fiel, manifestar las marcas de un rey y sacerdote para Dios, porque yo soy de estos. Y yo quiero que tú también seas uno de estos, llamado, elegido y fiel, victorioso por causa de Jesucristo, Señor de señores y Rey de reyes, el Cordero de Dios, quien vencerá y ya ha vencido a todos sus enemigos. Finalmente, regresa conmigo a Apocalipsis 12, 10 y 11. Amén. Y aquí está, lo voy a decir antes, esa manifestación que tú y yo debemos hacer. Porque Él ha dado la victoria, pero Él quiere que a través de ti y de mí se manifieste esa victoria y testifiques y hables y tu palabra sea las palabras de un rey que hablan la victoria y la obra de Jesucristo y creas en lo que Él ha hecho y lo lleves a otros, porque dice esta cita, Apocalipsis 12, 10 y 11. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos, y tú y yo le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Y tú le has vencido, y tú le has vencido, y tú le has vencido por medio de la sangre del Cordero. Pero también dice, y de la palabra del testimonio de ellos. ¿Quieres manifestar esas marcas? Entonces que sea la palabra del testimonio en tu vida,
en tu boca, en tus acciones, porque eso también ha vencido al enemigo. Tú vences con la palabra de Dios, al grado, dice, que menospreciaron sus vidas hasta la muerte, porque para nosotros el vivir es Cristo y el morir es ganancia, porque vamos a estar con Él para siempre. Gloria a Dios. Las marcas de un rey. En David las podemos mirar, en Jesucristo las encontramos todas, y tú y yo también tenemos las marcas de un rey por medio de Jesucristo. Que Dios te bendiga, y con eso terminamos esta clase, y solamente te menciono, gloria a Dios, que leas para la próxima clase el segundo libro de Samuel, en sus capítulos 6 y 7. Segundo de Samuel 6 y 7. Vamos a ver el arca llevada a Jerusalén y el pacto que Dios hace con su siervo David. Muy bien, 6 y 7 de segundo de Samuel. Vamos a los textos de aprendizaje, y recuerda que estamos ahorita en el libro de los Proverbios. Hemos aprendido de Salmos, de Proverbios, y vamos también a aprender de Eclesiastés. Estamos adquiriendo sabiduría de la palabra de Dios. Y te invito que repitas conmigo esta muy sencilla enseñanza, pero muy importante, de Proverbios 22:6. Ponte de pie y repite conmigo. Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Proverbios 22:6. Que se quede bien grabado esto en tu corazón. Repetimos también de repaso Proverbios 9 y 10. Y dice la palabra de Dios, todos juntos, Proverbios 9 y 10. Da al sabio y será más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Gloria a Dios. Sigamos adquiriendo sabiduría e inteligencia en Él. Ahora aprendemos, creo que no dije, Proverbios 9 y 10. Y ahora vamos a Eclesiastés 12:1. Gloria a Dios. Esta cita todos debemos aprenderla para meter en ella y enseñarla, pero sobre todo, pues los que están en la niñez, en la juventud, importantísimo que aprendan esta cita y que la entiendan a través del Espíritu Santo. Eclesiastés 12:1. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Eclesiastés 12:1. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. No te esperes. Soy joven, quiero disfrutar la vida. Más adelante, sí soy cristiano, pero después voy a la iglesia, después leo la Biblia, después busco a Dios. No, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, para que cuando venga el correr de la vida, tú puedas estar en bendición y en paz delante del Señor, y no tengas que decir, ojalá hubiera buscado a Dios desde joven. Acuérdate de tu Creador. Muy bien. Vamos a terminar. Ya es que yo ya estoy muy conmovido por todo. Y te doy gracias, Señor, y que sea esto de bendición para tu iglesia, en el nombre de Jesús. Y gracias por tu bendita palabra, Señor, tanto en la clase como en los textos de aprendizaje, porque en verdad, Señor, en mi vida es así y no es solo una frase de cierre. La fe viene por el oír, y yo he oído tu palabra, y el oír por la palabra de Dios. Gracias, Señor, por aumentar nuestra fe. Te bendecimos. Dios te bendiga.